Este es un discurso hasídico de Frierdiker Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, del año Tafshin Gimel, 1943. El Maimar, el discurso, gira en torno a un versículo de Megillas Esther. Megillas Esther es el libro de Esther que se lee en la fiesta de Purim. No voy a explicar todos los detalles de la fiesta de Purim, pero el núcleo es que el pueblo judío se encontraba en Persia y había un decreto de destrucción absoluta de todo el pueblo judío entero. Ese decreto se terminó transformando, como dice en el discurso, incluso en la Megillah, en Benapoihu, se transformó, y aquellos que querían destruir al pueblo judío, ellos terminaron destruidos. Este es el núcleo de la fiesta de Purim. En el libro de Esther, en donde está relatada el relato entero, digamos, de Purim, aparece este versículo. El versículo dice: traducción literal: aceptaron los Yehudim, los judíos, en ese momento de Purim, aquello que comenzaron a hacer. Este es el versículo. ¿Qué significa aquello que habían comenzado a hacer? Explica el Talmud, entrando en el discurso. Rove Oimer, dice Rove, uno de los sabios del Talmud, el pueblo judío cumplió, incorporó, digamos, aquello que ya habían aceptado. Por eso el versículo dice: aceptaron, realmente incorporaron aquello que ya habían comenzado a hacer. ¿Qué significa aquello que habían comenzado a hacer? Es decir, los Yehudim realmente internalizaron aquello que aceptaron en la entrega de la Torá. Nuestros sabios cuentan en el Talmud, en la Torá, que el pueblo judío se encontraba al pie del monte Sinai. ¿Qué significa que estaban al pie del monte Sinai? Tajasa'ar, dice la Torá, bajo el monte, literalmente. Entonces el Talmud explica que Dios tomó el monte Sinai entero, lo puso arriba del pueblo judío y les dijo: si ustedes aceptan mi Torá, bien, y si no, ahí va a ser la tumba de ustedes. Quiere decir que, y esto es lo que dice el Talmud, explicando los versículos de la Torá, ¿por qué dice Tajasa'ar? Bajo el monte Sinai estaba el pueblo judío en el momento de la entrega de la Torá. Significa que Dios forzó, hasta cierto punto, al pueblo judío a aceptar la Torá. Este es el relato talmúdico. El pensamiento hasídico explica que no es que lo forzó por la fuerza, digamos, contra su voluntad, sino que les mostró un amor impresionante y por eso ellos aceptaron la Torá. Pero el punto es, el relato talmúdico es que Dios forzó al pueblo judío a aceptar la Torá. Entonces en Purim, muchos años después de la entrega de la Torá, después de la destrucción del primer templo, entre la construcción entre el primero y el segundo templo, ahí el pueblo judío, realmente aceptaron aquello que habían, realmente internalizaron, incorporaron aquello que habían aceptado en la entrega de la Torá, por voluntad propia. Nadie los forzó a aceptar la Torá. Y ellos, sin embargo, a lo largo de toda la historia de Purim, que fue casi un año entero de Mesirus Nefesh, sacrificio y entrega por Dios, no dejar de lado nuestros principios y valores, esto es lo que significa la aceptación verdadera de la Torá por propia voluntad. Este es el relato y la explicación talmúdica de este versículo. Kiblu mashikimu kvar. Ellos aceptaron aquello que habían, realmente internalizaron aquello que ya habían aceptado en la entrega de la Torá, en la historia de Purim. Perfecto. Pero ahora el Rebbe va a traer un relato, una explicación de este versículo totalmente diferente. Porque si solamente observamos el versículo, Kibel Yehudim, aceptaron los judíos aquello que habían aceptado ya en el monte Sinai, etc., nos quedamos con una historia. La historia de Purim sostiene la historia de la Torá. Ok, es una historia que ya fue hace muchos años. ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces, el Rebbe va a traer en este discurso una explicación del Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, en donde aplica esta idea de este versículo a la Avodas Hashem, al servicio a Dios de cada uno hoy en día. Ya leímos, por así decir, dentro de la explicación, el comienzo del discurso. Vamos ahora a lo que el Rebbe quiere explicar sobre cómo lo podemos aplicar a nuestra vida concreta. El Rebbe, que su alma esté en el Gan Eden, es decir, el Alter Rebbe, dice en nombre del Baal Shem Tov, que su alma también esté en el Gan Eden. ¿Qué significa Bekibel Yehudim? Aceptaron los Yehudim. Este versículo que estamos estudiando sobre Megillas Esther. Ya expliqué en la introducción qué significa, según el Talmud. Ahora hay una explicación mucho más práctica, digamos, para nosotros. Junto con el Kabbalas Oil, la aceptación del yugo del cielo, o sea, de cumplir los preceptos, y el Mesirus Nefesh, el sacrificio del pueblo judío en la historia de Purim, ellos corrigieron aquello que habían Heiheilu.
El Rebbe va a traer dos explicaciones de esta palabra Heiheilu. Vamos a ver. Heiheilu literalmente significa de comienzo. Aquellos que comenzaron a hacer en la entrega de la Torá lo aceptaron en Purim. Explica el Alter Rebbe en nombre de Baal Shem Tov. Ellos corrigieron aquello que es Heiheilu. ¿Qué significa Heiheilu? Aquellos que hicieron Julin. Julin significa algo profano, algo mundano, no santo. Porque la vida de ellos en la historia de Purim, después de la destrucción del primer templo, había sido Julin, Joila, es decir, mundana y enferma. Joile significa también enferma. Porque la actitud de ellos de vivir una vida profana y mundana provenía de una enfermedad espiritual. Entonces acá el Alter Rebbe trajo, como vamos a estudiar, dos explicaciones de la palabra Heiheilu. Hasta ahora teníamos la palabra Heiheilu significa el comienzo. Aquellos que comenzaron a entregar la Torá lo sostuvieron en Purim. Pero aquí hay dos explicaciones más profundas de la palabra Heiheilu. La primera explicación es de la palabra Julin. Julin significa mundano o profano. Y la idea de Julin se puede ver de dos maneras. Que algo solo, propiamente, algo se vuelve profano, o que otros hacen a esta cosa algo mundano. En lo que vamos a ver más adelante, Toiro y mitzvahs, la Torá, las mitzvot, etc., son algo santo, algo puro, algo elevado, algo que trasciende todas las barreras del mundo, etc. El pueblo judío lo tomó y lo hizo profano. En otras palabras, incluso una persona que cumple Toiro y mitzvahs, incluso una persona religiosa, etc., puede ocurrir que su vida y su actitud frente a Toiro y mitzvahs sea profana, sea algo mundano. ¿Qué significa mundano? Está totalmente acostumbrado, es algo parte de su ADN, por así decir, pero no tiene kavana, no tiene intención, no tiene ni siquiera pensamiento de qué es lo que está haciendo, no siente que está sirviendo a Dios, siente que está haciendo algo que está acostumbrado a hacer. Como dice el profeta, mitzvahs anashim melumada, los preceptos de Dios, la persona está acostumbrada, ni siquiera presta atención qué es lo que está haciendo. Esta es una de las explicaciones de la palabra Julin, tomar algo que no es mundano, algo que es santo esencialmente hablando, pero hacerlo en forma mundana, etc. Y la segunda explicación de la palabra Heiheilu, comenzaron, literalmente surge de la palabra Joili, Mahala, enfermedad. El pueblo de Israel, en la época de Mordejai, en la época de Purim, entre el primer y segundo templo, estaban enfermos de una enfermedad espiritual. ¿Cuál era la enfermedad espiritual del pueblo de Israel en ese momento? Como dice el profeta Yehezkel, Kejola Goim, queremos ser como todos los demás. Queremos mimetizarnos con el medio, queremos ser todos iguales. Esta era la enfermedad del pueblo judío en la época de Purim. El resultado de esta enfermedad es que el pueblo de Israel se transformó en Julin, mundano. Algo que esencialmente no es mundano, lo hicieron mundano. Es decir, se transformaron en gente ordinaria, con todas las cualidades materiales ordinarias, groseras. Es decir, que toda la persona se transforma en una persona mundana. Lo único que le interesa en el mundo es juntar dinero, propiedades, etc. Es alguien totalmente profano y mundano del mundo. Quiere comer bien, quiere beber bien, quiere vestirse bien, lindo, y quiere perder todo su tiempo en todo tipo de placeres y beneficios materiales y permitirse a sí mismo todo, sin ningún tipo de límites y ninguna importancia en las prohibiciones de la Torá. No me importa nada de lo que dice la Torá, quiero hacer lo que se me canta. Tan enfermos hasta que perdieron, por así decir, incluso los límites de la humanidad. Como dice el Salmo, se parecían animales. Las personas se volvieron tan mundanas que se quitaron de sí mismos, por así decir, incluso la vergüenza. Ya ni esto les importaba. No se avergonzaban de nada. Como los animales, que hacen todas sus necesidades, y digo esto yo, entre paréntesis, todo lo que corresponde, etcétera, para ellos mismos, en el baño, como quien dice, o estando con otros animales, así sucesivamente, sin ningún tipo de vergüenza. De la misma manera, las personas que en hebreo son Bala y Taiva, tienen pasiones, sus pasiones los manejan, y son ordinarios, materializados. Su comportamiento es Julin, es mundano, ordinario, mucho más todavía, más ordinario que los animales más bajos. Los animales más ordinarios y más desagradables, etc., las personas se volvieron peor todavía que esto.
forma más sencilla de entenderlo, como dice el Alter Rebbe en Tanya. Ahora vamos a seguir en el discurso. El Alter Rebbe en Tanya dice que los animales fueron creados para ser como son. El león, cuando se come una cebra en la sabana africana, no es malo, no es cruel. Es un león, para eso fue creado. Tiene hambre, va y come. No hay nada negativo en su actividad, en su actitud. Come. Pero el ser humano, que fue creado para más, ser intelectual, hablar, etcétera, pensar, y sin embargo se comporta como un león, ese sí es cruel. Eso sí es crueldad, porque su naturaleza no es ser así. Pero sin embargo se comporta de esa manera, que sí que es peor todavía que el león. Inferior todavía al animal, por así decir. Que el animal fue creado de esa manera, el ser humano no. Bien. Ahora el Rebbe da otro ejemplo interesante. Habría que ver si en términos modernos, científicos, etcétera, esto se cumple. Es interesante la idea que trae el Rebbe. Nosotros vemos en la práctica, ¿cómo vemos que el ser humano se comporta peor todavía que los animales más bajos? Nosotros vemos en la práctica cuál es la naturaleza de los animales, incluso los animales de rapiña, digamos, que después, aquellos que cazan animales, etcétera, que después de que cumplen su pasión, su taiva, quieren comer, van y comen, y cumplen las necesidades de su cuerpo, cae en ellos una cierta pena, y a veces incluso depresión. Los investigadores dicen que esto es la conciencia de los animales. Cuando un animal ya cumplió todas sus necesidades materiales naturales, entonces tiene algún tipo de sentimiento más elevado que se genera dentro de él, y esto le causa cierta tristeza, cierta depresión. Pero esto es respecto de los animales. Pero las personas que son manejadas por sus pasiones materiales y ordinarias, no solamente que no se avergüenzan, como dice el versículo sobre Adam Arishon, el primer hombre, Lois Roishoshu, el primer hombre y la primera mujer, no se avergonzaban de lo que ellos hacían en el Gan Eden. Estaban sin ropa, sin nada, estaba todo bien, no había vergüenza. No solamente que los malvados no tienen vergüenza, sino que peor todavía, como dice el Salmo, se vanagloria el malvado en las pasiones de su alma. Mirá qué bueno, yo hice esto, hice aquello, logré esto, logré lo otro, tengo esto, tengo aquello, soy un grande. Se enorgullece en sus propias pasiones. Entonces hace que la Torah y los mitzvahs se transformen en algo juli, mundano, como dijimos antes. Una persona que es manejado por sus pasiones se debilita en todo lo que tiene que ver con Kedusha, con santidad, con Yiddishkeit, con judaísmo, y con esto hace que los preceptos, las mitzvot, sean julin, sean algo mundano. Shabbos, pureza, cumplir Shabbat, cumplir la pureza familiar, tefilin, etc. Es todo mundano, es todo ordinario. Porque ¿dónde está su hayus? ¿Dónde está su vida, su energía, su entusiasmo? En comer, en beber, en vestirse, etcétera, etcétera. Esta es la idea de la enseñanza de Baal Shem Tov que trajimos en nombre del Alter Rebbe, en nombre de Baal Shem Tov, de la palabra Heilu. Entonces, antes de seguir adelante, tenemos tres explicaciones de la palabra Heilu. Comenzaron, recibieron y aceptaron los judíos aquellos que habían comenzado a hacer en la entrega de la Torah. Traducción número 1. Traducción número 2, Julin, mundano. Es decir, ahí Bekibel a Yehudim no significa recibieron, aceptaron los judíos, sino que Bekibel a Yehudim significa que generó una cierta amargura en los Yehudim, en los judíos, que habían hecho mundanos y ordinarios su propia observancia, su propio judaísmo. Y la tercera explicación de la palabra Joil, que significa enfermedad. ¿Qué es lo que llevó a que el pueblo judío se sentía tan ordinario? Una enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? Queremos mimetizarnos, queremos ser otro más, un pueblo más, igual que todos los demás. Y entre paréntesis vemos en la historia de toda la humanidad, cada vez en que el pueblo judío se mimetizó e intentó transformarse en uno más, el medio mismo lo expulsó. Y el medio mismo le informó y le dijo: vos sos diferente, ¿por qué te mezclas con los demás? Continuando con el discurso, el pueblo de Israel en aquellos momentos, como una porción del pueblo judío, hoy en día, y el Rebbe está hablando de 1943, con toda la historia de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etc., y hoy en día lamentablemente pasa lo mismo. El pueblo de Israel en aquellos días, igual que una porción de nuestro pueblo hoy en día, estaban enfermos en una enfermedad de ser como todas las otras naciones.
y se volvieron tan, pero tan ordinarios, materializados, etcétera, hasta que hicieron que sus propias mitzvahs que cumplían, incluso los preceptos que cumplían, Shabbat, Talas Mishpacha, etcétera, la pureza familiar, se transforma en algo ordinario y mundano. Dios bendito sea, utilizó entonces el consejo y una reprimenda, como está explicado, que Dios reprendió, por así decir, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en todas las generaciones, deben saber lo siguiente: así como ellos se comporten y sea su actitud frente a la Toira y las mitzvahs, los preceptos, así también va a ser la actitud del pueblo de Dios hacia el pueblo de Israel, y va a dar el gobierno en manos de Haman, que era el personaje, digamos, malo, entre comillas, de la historia de Purim. Tenemos Mordejai por un lado, era el líder del pueblo judío; Haman por el otro lado era el ministro de Ahashverosh, el rey de Persia en aquel momento, etcétera. No voy a entrar en todos los detalles de la historia, pero el punto es que así como el pueblo judío se comporta y tenga una actitud frente a Torah y Mitzvot, así va a ser la actitud de Dios frente al pueblo judío. Entonces Dios entregó el gobierno y el poder por sobre el pueblo judío en manos de Haman, y en cada generación hay un Haman diferente. Incluso la sociedad también, no necesariamente tiene que ser una persona específica, etc. La historia de Purim era una persona, pero el punto es que Dios entregó el gobierno en manos de Haman, algún específico Haman, para que despierte al pueblo judío, para que hagan tshuva, para que retornen hacia Dios. Y esto es lo que significa el versículo Vekibel a Yehudim. En lugar de leer Vekibel, que es la forma correcta en la cual está escrito el versículo, y aceptaron los judíos, leemos Vekobal. Kobal significa se quejó, generó un clamor en el pueblo judío, es decir, el clamor de tshuva, de arrepentimiento y mesirus nefesh, y entrega y sacrificio, cuando Haman, que de vuelta es el personaje de la historia de Purim, recibió el permiso de manos de Ahashverosh, el rey de Persia en ese momento, para, como dice la Megila, como dice el relato del libro de Esther, para destruir, para asesinar y para hacer perder a todos los judíos. Haman tenía permiso para destruir completamente al pueblo judío en la historia de Purim. Cuando el pueblo judío clamó hacia Dios por esto, junto con un sentimiento de tshuva, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios y sacrificio, entonces el pueblo judío sintió que esta era la reprimenda de Dios. El hecho de estar bajo las manos de Haman, y que Ahashverosh le dio permiso a Haman para destruir al pueblo judío, ellos sintieron: esta es la reprimenda. Por cuanto, por así decir, nosotros abandonamos a Dios, entonces Dios nos está abandonando a nosotros. Es como dice el Midrash, esto no es parte del discurso, que el pueblo judío somos como Kivsa Ajas ben Shivim ze Eivim, somos como una oveja entre 70 lobos. God el arroyo, y grande es el pastor que cuida a la oveja. Pero cuando la oveja dice al pastor: anda a pasear, mi amigo el lobo me va a cuidar. ¿Y cuál es la naturaleza del lobo? Comerse la oveja. No porque el lobo sea malo, Dios libre y guarde. Esa es la naturaleza con la cual Dios lo creó. Entonces la oveja desaparece, porque la oveja dice que no necesita al pastor. Volviendo al discurso, por cuanto el pueblo judío entendió la reprimenda divina en la historia de Purim, que se vio cómo era la reprimenda divina, que el gobierno estaba en manos de Haman para destruir al pueblo judío, entonces se arrepintieron por sus malas acciones y aceptaron sobre ellos mismos comportarse en los caminos de la Torá, las mitzvot, como habían aceptado en el momento de la entrega de la Torá. Entonces, aquí viene el versículo, Bekibel a Yehudim, no es Bekibel, es Bekobal a Yehudim. Ellos se sintieron mal, hicieron un clamor, clamaron a Dios. Es Asher Heilu, por cuanto ellos estaban enfermos y querían ser igual que todas las otras naciones. Y esto les generó que se comporten en forma de Julin, la sois, para cumplir realmente la Torah y las mitzvot, así como habían Heilu comenzado a cumplir la entrega de la Torah. Ahí están las tres explicaciones en el mismo versículo, simplemente viéndolas desde diferentes perspectivas. Por la enfermedad del pueblo judío, generaron que sus vidas sean totalmente mundanas, y eso generó un clamor después de la reprimenda de Dios en ellos para retornar hacia Dios y volver al camino que habían comenzado a transitar en la entrega de la Torah. Y esto es lo que significa Bekibel a Yehudim. Kibel, la palabra recibir,
está relacionado con Kabbalas Oil, aceptar, recibir el yugo del cielo. Y esta aceptación a través del pueblo judío y este movimiento interior de tshuva, de arrepentimiento para reparar aquellos que habían vivido en forma julin, en forma mundana, anteriormente hablando, en la historia de Purim, antes de la reprimenda divina, etc. Esto generó la salvación divina de Na'apoihu. Se transformó al revés de lo que iba a ocurrir, que esta destrucción y consumo total del pueblo judío que iba a existir, en manos de Haman, Dios libre y guarde, fue al revés. Ocurrió en Haman, en él y sus 10 hijos, como dice la historia, y en todos aquellos que odiaban al pueblo de Israel. Este es el primer capítulo. Kitsur, resumen. Explicamos la idea del Baal Shem Tov sobre el versículo, la explicación de Baal Shem Tov sobre el versículo Bekibel Yehudim aceptaron los Yehudim, es decir, que Kabbalah, la aceptación del yugo del cielo de cumplir Toiro y Mitzvahs. Esto curó al pueblo judío de la enfermedad espiritual de ser como todas las otras naciones y del Julin, de aquello mundano que estaban en ellos mismos. Su actitud frente a Torah y Mitzvot era en forma de mundana y ordinaria, etc. Y explicamos que la enfermedad de ser como todas las otras naciones hace que la persona sea mundana, sea ordinaria, y peor todavía que los animales, y debilita la kedusha, la santidad de Torah y Mitzvahs. El consejo y la reprimenda divina vino a través de Haman en la historia de Purim, y esto llevó al pueblo de Israel a tshuva, a arrepentimiento, acercamiento a Dios y a la verdadera salvación. ¿Veis? Segundo capítulo. Entonces entendimos que hay que tener Kabbalah Zohar, hay que aceptar el yugo del cielo. Pero ¿en qué consiste este asunto de aceptar el yugo del cielo? ¿Y qué es lo que genera en la práctica en el interior de una persona? La avoida, el trabajo de aceptar el yugo del cielo, no es más que la puerta, por así decir, el canal para tshuva y buenas acciones, para arrepentimiento y acciones adecuadas que son Torah y Mitzvot. Es decir, la avoida, el trabajo en sí no es Kabbalah Zohar. El trabajo es tshuva ma'asim tovim, acercamiento a Dios, cumplir Torah y Mitzvot. ¿Cuál es la puerta de entrada de esa avoida? Kabbalah Zohar, aceptar el yugo del cielo. Está escrito en Parshas Kedoshim, Vo Abdi Leschem mikol ha'amim, y los separaré a ustedes de entre todas las naciones. Es decir, las capacidades, las cualidades emocionales y la naturaleza de Bnei Israel, del pueblo de Israel, son diferentes de las capacidades y la naturaleza de todas las otras naciones. Sabido en el Tanya, ampliamente explicado, Nefesh Shenis, hay en el segundo alma, un alma animal, un alma espiritual, un alma divina en el interior del pueblo judío. Esto es algo conocido. Esto es lo que genera una diferencia en la naturaleza propia del pueblo de Israel. Kabbalah Zohar, la aceptación del yugo del cielo, ayuda a cavar y a revelar lo más profundo de la comprensión yehudí profunda. Es decir, cómo logramos sacar a la luz ese Nefesh Elokis, ese alma divina, natural en el interior de cada yehudí. Kabbalah Zohar, la aceptación del yugo del cielo, logra revelar las cualidades yehudim buenas y las capacidades buenas de un yehudí. Por lo tanto, esa avoida de revelar la naturaleza interior más profunda de todo yehudí, esa avoida se llama la avoida de un be'er, de un pozo, como los pozos de Yitzhak, que Yitzhak cavaba pozos, como aparece en la Torah ampliamente, y como vamos a estudiar más adelante hacia el final del discurso, ¿qué significa el trabajo de cavar pozos? Vamos a entender esto. Entonces, en general esta avoida se llama be'er, pozo, es decir, la comprensión adecuada, las cualidades buenas y las buenas características de un yehudí se llaman Maim Chaim, aguas vivas. Pero para tener aguas vivas hay que cavar un pozo. Hay que sacar toda la tierra que está para poder llegar al agua viva. Hay que sacar toda la tierra que está ahí, impidiendo que la persona acceda al agua viva. Para entender el concepto de un pozo de agua en el servicio a Dios, hay que entender primero un pozo, materialmente hablando. ¿Qué es un pozo de agua? El concepto de un pozo de agua es que haya agua, valga la redundancia. El agua fluye desde los manantiales que se encuentran en la tierra. Y hay que cavar en la tierra y entonces se revela la fuente del manantial. El manantial es una criatura, una creación divina. No es algo que el hombre, el ser humano, hizo. El manantial está ahí en la tierra, desde los 6 días de la creación, por así decir.
Y la voida del trabajo de la persona es solamente quitar la tierra o aquellas cosas, piedras, etcétera, que impiden que la persona llegue al manantial y tapan el agua del manantial. No podemos beneficiarnos de ese agua porque está tapada. Cuando el manantial está tapado, oculto en la tierra o en otras cosas, es como si el manantial ese no estuviese. A pesar de que en las profundidades de la tierra el manantial está también, está ahí, pero simplemente no nos podemos beneficiar de ese agua. En el lugar en donde el manantial está, fluye el agua, pero no hay ninguna utilidad de ese agua, no sirve para nada. La utilidad del manantial es solamente cuando lo revelamos, cuando lo sacamos a la luz y podemos beber ese agua. Por lo tanto, hay que cavar para quitar la tierra y las piedras o cualquier otra cosa que esté ocultando y tapando el manantial. Y cuando el manantial se revela, entonces ahí tiene una utilidad. Ahí podemos beneficiarnos del agua. Cuando el manantial se revela, se junta agua de manera tal que el agua se eleva desde abajo hacia arriba. La fuente del manantial está muy, muy abajo en la tierra y el agua se junta hacia arriba y surge del manantial. Este es el concepto de un pozo de agua material, físico, real, por así decir. Lo mismo vamos a entender la idea de un pozo en el servicio espiritual, Avodah Ruchnis, el servicio a Dios. La persona tiene un Nefesh Elokis y un Nefesh Abamis, un alma divina y un alma animal. El Nefesh Elokis, el alma divina, es un manantial de aguas vivas. Como el Rebbe, o sea, el Alter Rebbe explica Nefesh Hashem Israel en el segundo capítulo de Tanya. El segundo alma en el pueblo de Israel es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Es un manantial de aguas vivas. Este segundo alma del pueblo de Israel es una porción de divinidad, literalmente. Y este es un manantial de aguas vivas. Pero el manantial está oculto en la tierra y en otras cosas. Y el trabajo consiste en quitar todo tipo de ordinariedad del alma animal, como dijimos que hay un alma divina y un alma animal. El alma animal tapa y oculta el alma divina. Entonces hay que quitar toda esa tierra, entre comillas, de vuelta, el manantial de aguas vivas del alma divina. Hay que quitar todo lo que tapa ese manantial de aguas vivas y que oculta al alma divina. Tanto el ocultamiento del alma animal oculta en general a la luz del alma divina, y también el ocultamiento del alma animal oculta las capacidades particulares del alma divina. Es decir, por un lado está el alma en general y están las expresiones del alma y las capacidades del alma. Ambas cosas están totalmente ocultas y tapadas por el alma animal. Y esto en el agua lo podríamos ver de la misma manera. Está en general la tierra, que es el ejemplo del alma animal. Está en general la tierra ocultando al manantial en general. Y también oculta las capacidades específicas que el agua tiene, de dar vida, de humectar, etc. Entonces las dos cosas están siendo tapadas. En general el manantial está tapado. Pero incluso si no estuviese tapado, si uno no va a beber el agua, si uno no va a beneficiarse específicamente del agua, ¿de qué sirve que esté en la superficie el agua? Entonces la idea es, de vuelta, la tierra está tapando en general el manantial y tapando en particular todas las cualidades específicas que tiene el agua. De la misma manera, el alma animal está tapando al alma divina. Y no solamente en general tapa al alma divina, sino que oculta y tapa cada una de las cualidades particulares que el alma divina tiene. Como nosotros vemos en la vitalidad que el alma da vida al cuerpo. Esta vitalidad no es más que una reflexión del alma que se inviste en el cuerpo para darle vida a un cuerpo material, físico, digamos, carne y hueso. Y esa vitalidad y energía del alma es de acuerdo a la capacidad del cuerpo de recibir esa energía del alma. El alma es algo espiritual y no todo el alma está investida dentro del cuerpo, porque lo único que hay dentro del cuerpo es aquello que el cuerpo es capaz de soportar para darle vida al cuerpo, para que el cuerpo funcione. Y esto es de acuerdo a las capacidades del alma animal. Es decir, tenemos el cuerpo, el alma animal da vida al cuerpo y el alma divina está dentro del alma animal, como las capas de una cebolla, una dentro de la otra. Esta reflexión del alma divina que da vida al cuerpo es espiritual, tal y cual el alma también es espiritual. Y sin embargo esa reflexión se transforma, por así decir, en vida material. De vuelta, el alma divina está en el interior del alma animal, el alma animal está en el interior del cuerpo, y esto le da vida material al cuerpo. Entonces, ¿cómo es que la energía vital del alma divina
En la práctica se transforma en vida física, esto es a través de investirse el alma divina en el alma natural, animal, y a través de este investido, el alma divina dentro del alma animal, las capacidades del alma divina se materializan, se transforman en algo material. Es decir, en otras palabras, es como una persona que vive en un ambiente en el cual en ese ambiente se hablan constantemente de forma negativa, en forma mala, etc. La persona misma empieza a adquirir esas cualidades también. El alma divina es afectada por el hecho de que está investida dentro del alma animal, dentro del cuerpo, que viven y piensan todo el día en ser ordinario, material, etc. Entonces el alma divina también se le pegan, por así decir, esas cualidades de materialidad y de ser ordinario. Ahora, ¿qué es lo que es realmente afectado del alma divina? No el alma propiamente dicha, como dijimos anteriormente, que el alma propiamente dicha no necesariamente está dentro del cuerpo, no todas las capacidades del alma divina están dentro del cuerpo, sino que la reflexión del alma divina, las capacidades y las fuerzas, en hebreo se llaman koijois, fuerzas del alma divina que están efectivamente investidas en el cuerpo, estas las que son las que se materializan, son afectadas por el hecho mismo de estar investido en el cuerpo. Así, también espiritualmente hablando, el alma tiene rotzen, voluntad, anhelo de conectarse con Hashem, Elokus, divinidad. Esta voluntad es algo esencial en el alma. Y el alma lo tiene siempre. Solo que cuando el alma está investida dentro del cuerpo, esta voluntad no se reconoce. ¿Por qué? Porque hay un ocultamiento que el alma animal oculta y tapa al alma divina. Y en esto hay diferentes niveles. Entonces, la persona física está caminando por la calle. ¿Qué es? Es una composición de un cuerpo por un alma animal y un alma divina. El alma divina tiene por esencia voluntad y ganas de conectarse con Dios. Pero le preguntas a esta persona que va caminando por la calle: hey, ¿qué mitzvah hiciste hoy? Te dice: a mí no me importa nada. ¿Cómo puede ser? Si en su interior tiene la naturaleza de vincularse a Dios y desear y anhelar a Dios, ¿cómo puede ser que diga en la práctica que no le interesa nada? Y la respuesta es porque el alma animal tiene la capacidad, Dios mismo, así explica el Alter Rebbe en el Tanya, Dios mismo le dio capacidad al alma animal para ocultar al alma divina. ¿Para ocultar qué? Para ocultar la capacidad y la naturaleza del alma divina de desear a Dios. Entonces la persona puede decir cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa, Dios libre y guarde. Porque está oculta esta naturaleza, esta capacidad en su interior de querer vincularse a Dios. Pero está ahí. Es como el manantial que explicó el Rebbe en el comienzo de este capítulo, que el agua fluye abajo de la tierra. Está ahí, claro que sí, pero hay que sacarlo. La tierra la está tapando. Y esta es la boida del Beir, del pozo. Aquella persona que trabaja en la boida, que realmente se trabaja a sí mismo y se esfuerza para sacar toda esa tierra, por así decir, que está tapando al alma divina, al manantial de aguas vivas, y una persona así se reconoce y se siente en él un hergesh eloiki, un sentimiento de divinidad, se siente vinculado a Dios. Y aquella persona que no trabaja en avoida, no trabaja en servicio a Dios, ese hergesh eloiki, ese sentimiento de divinidad, no se reconoce y no lo siente. Todo esto, ¿por qué es? Porque el alma animal está ocultando y tapando al alma divina. Este es el segundo capítulo, Kitzur. Explicamos que el pueblo de Israel tiene desde nacimiento una gran capacidad de comprensión, cualidades refinadas y características en general buenas, superiores a la naturaleza de otras personas, de otras naciones. Solo que esto está oculto en lo más profundo de su alma, como los manantiales de agua viva que están ocultos en la tierra. Kabbalas Oil, la aceptación del yugo del cielo, cumplir las mitzvot, etc. Incluso si no lo entendés, incluso si no lo disfrutás, etc. Aceptá que este Dios es el que manda, por así decir, y esto es lo que tenés que hacer. Esto es lo que es la puerta de entrada a Toira y Maisim Toivim, al estudio de Toira y las buenas cualidades, las buenas acciones, perdón. Y lo principal es la revelación del alma divina. Y esto es la avoida del Be'er, la avoida de un pozo, el trabajo de un pozo, sacar el ocultamiento que el alma animal genera. Tercer capítulo. Y esta es la avoida del Be'er, esta es la avoida de un pozo, el trabajo espiritual que representa el concepto del pozo. Sacar todos los ocultamientos del alma animal que ocultan y tapan las fuerzas del alma divina. De manera tal que el intelecto y las cualidades emocionales del alma divina se salgan, digamos, de todo ese ocultamiento. Por cuanto la persona
tiene un alma animal y ese alma animal es megusha, está totalmente ordinaria y materializada, entonces la persona termina proyectándose solamente hacia cosas materiales. ¿Qué le interesa a la persona? Como dijimos al comienzo, comer, beber, vestirse bien, disfrutar del mundo, son todas cosas materiales. Automáticamente le es extremadamente difícil comprender el ocus, percibir divinidad, o incluso sentirse atraído por divinidad. No le interesa. Le hablas de una mitzvah y no sabe de lo que estás hablando. No le interesa. Le hablas de una buena comida y la quiere comer. Le hablas de un buen vino y lo quiere beber. Pero no, el ocus, divinidad, mitzvah, no le interesa. Y este es el trabajo de Beir, este es el concepto del trabajo espiritual de un pozo, quitar el ocultamiento del alma animal que oculta al alma divina y que se revele el manantial de aguas vivas que está en el interior, que es el alma divina, tanto en la comprensión del ocus, entender divinidad, y también sentirse atraído por el ocus, con ava, veiro, con amor a Dios, temor a Dios. Y esto genera que la observancia de las mitzvot sea con hayus, con ganas interior, con realmente un sentimiento de placer en cumplir una mitzvah. El comienzo de la avoida de cavar un pozo, el comienzo del servicio espiritual de cavar un pozo es que lo primero que la persona tiene que hacer es, como dice el Salmo, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Es decir, salirse de todos los asuntos en los cuales la persona está hundido y está acostumbrado a esas cosas, que todas esas cuestiones surgen de la ordinariedad esencial del alma divina, del alma animal, perdón. Todos estos asuntos surgen de lo esencialmente ordinario del alma natural, del alma animal, cuya proyección es hacia lo material. Esto oculta y tapa tu capacidad de sentir el ocus, sentir divinidad, entender divinidad, etc. Nosotros vemos en la práctica, en la naturaleza de las personas, que tienen fallas. Y cada persona conoce cuáles son sus fallas. Solo que, por cuanto son naturales en la persona, o que la persona está extremadamente acostumbrada a ellas, la persona no presta atención y no se da cuenta que esto es una falla, efectivamente. El comienzo de la avoida, el comienzo del trabajo y servicio espiritual es quitar la materialidad, ordinariedad y naturalidad de esto, justamente. Que tus fallas son algo natural y normal. Así soy yo. Y esto es a través de Kabbalah Soy. Esto es justamente a través de aceptar el yugo del cielo. Cuando la persona se subyuga, se fuerza a sí mismo, con una fuerza absoluta, y la más grande fuerza, de manera tal que la persona va a cumplir en forma precisa y exacta aquello que decidió que va a hacer, tanto en alejarse del mal como en hacer el bien, en estudiar Toira más de lo que la persona está acostumbrada, en la mitzvah de tzedaka más de lo que la persona está acostumbrada y su naturaleza dicta, etc. Cuando la persona se esfuerza a sí mismo con muchísima fuerza, a través de esta boida, de este trabajo, se quita la ordinariedad, la materialidad general del alma animal y se revela la reflexión general del alma divina. Como hablamos anteriormente, que había dos cuestiones en el alma divina. Está en general el alma divina, como el manantial, y están las cualidades particulares específicas del alma divina, como si fuese el agua en general y las cualidades específicas del agua. Entonces, cuando la persona logra quitarse lo material, logra sacar toda esa tierra, ¿qué es lo que se revela? Se revela el agua en general, el manantial en general. Se revela, como dice el Rebbe en el discurso, el regesh eleiki, un sentimiento divino, y una atracción, una proyección hacia amor a Dios, temor a Dios, etc. El ocus. Le pasa a interesar en su vida el ocus, es decir, divinidad, es decir, pasa a sentir su alma divina. Y en particular, en general, hay tres cuestiones. Está el pozo de buenas cualidades, está el pozo de comprender, de entender a Dios, y está el pozo de Mesiras Nefesh, de sacrificio por el ocus, por Dios, que son los tres pozos que cavó Yitzhak. Nosotros vemos en la Torah, en la historia de Yitzhak, él cavó tres pozos. Yitzhak es el concepto de Gvura. Como sabemos que cada patriarca representaba una cualidad divina. Abraham era Gesed, bondad. Yitzhak es Gvura, severidad. Y Jacob es Rahmanus, misericordia. Yitzhak es Gvura, severidad, estricto. ¿Qué significa severidad y Gvura, estricto?
significa toike, fuerza, poder. Gibor es una persona poderosa. Gvur es poder, fuerza. Es el poder y la decisión fuerte de Kabbalah Soy, de aceptar el yugo del cielo. Con una fuerte aceptación del yugo del cielo, podemos cavar los 3 pozos que Yitzhak cavó. Y el rey va a explicar cada uno de ellos. Está escrito en Koyeles, esto frente a lo otro hizo Dios. Dijimos que hay un pozo de buenas cualidades. Comportarse como un buen ser humano. Está el pozo de buenas cualidades. Este pozo de buenas cualidades tiene un opuesto. Las malas cualidades, que son las cualidades de las personas naturales, por así decir, que generan que las buenas cualidades, de acuerdo a la Toira, sean julin, sean algo mundano. ¿Cuáles son las cualidades naturales de una persona? Es comportarse como un animal natural, comer, beber, etcétera, como se explicó. Entonces, cuando la persona vive en el enfoque, en el camino de solamente sus cualidades naturales, de comer, beber, etcétera, entonces transforma eso, hace sentir que todo lo que es toira, mitzvahs, etcétera, más elevado y santo, es algo julin, es algo mundano, es algo que no me interesa. Entonces está el pozo de cualidades positivas y está el pozo de cualidades negativas, y por eso el primer pozo que cavó Yitzhak se llamaba Eisek. Eisek significa que hubo una pelea, una lucha, hay una lucha constante entre si te vas a comportar y vas a vivir tu vida como una bestia o vas a vivir tu vida como algo más elevado, como una criatura divina capaz de comprender a Dios. Este fue el primer pozo que cavó Yitzhak. Está el pozo de comprensión de Toira, que también tiene un opuesto. Vos podés dedicar tu vida a entender a Dios tanto cuanto puedas, según tus capacidades, etcétera, según lo que Dios mismo reveló de sí mismo, etcétera. O está el opuesto, comprender otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Son sabidurías totalmente externas, totalmente lejanas a lo que es Torah y mitzvahs. Es decir, pensamientos y enfoques en la vida que son totalmente opuestos a Torah y mitzvahs. Acá no estamos hablando de que la persona sabe arquitectura, de que la persona sabe computación y qué sé yo que sabe. Eso no es algo opuesto a Torah y mitzvahs. Como dice el Alter Rebbe Netanya también, que cuando una persona utiliza esa sabiduría para el servicio a Dios, pues entonces está elevando lo más bajo que hay, algo que no tiene que ver con Toira, y lo está transformando en Toira, en mitzvahs. Esto es positivo. La persona que sabe arquitectura construye una sinagoga, construye una casa de estudios, etc. Utiliza su sabiduría para aplicarla en algo santo. Acá lo que estamos hablando es, esto en Yiddish dice, weltliche Anachos, pensamientos y enfoques en la vida que son totalmente mundanos y ordinarios, donde toda la vida la persona la vive buscando comer, buscando beber, buscando cómo puedo lograr hacer tal o cual cosa que no tiene nada que ver con Toira y que está opuesto a la Toira. Como la sociedad nos enseña cosas que no corresponden, robar un poco, nadie se va a enterar. No necesitas pagar todos los impuestos, ¿qué diferencia hay? Si igual nadie se entera, nadie paga los impuestos, yo tengo que pagar los impuestos también. ¿Para qué? Y así sucesivamente, diferentes ideas. No estoy diciendo que hay que no hay que hacer esto, etc. Estoy simplemente dando algún ejemplo de weltliche Anachos, de pensamientos que no son al pitoira, no son de acuerdo a la toira. La toira no te va a decir, si vas a preguntar a un Talmid Jajam, a algún sabio, etc., no te va a decir, sí, anda a hacer lo que quieras, pasar el semáforo en rojo, está todo bien, a nadie le importa. ¿Cómo a nadie le importa? Hay leyes, hay un país, hay justicia. Dino de Menjusatina, las leyes del país son las leyes del país. Y las tenés que cumplir, son las leyes. La Toira misma te dice que tenés que cumplir las leyes de un país. Tú no puedes hacer lo que quieras. Estos son weltliche Anachos. Son formas de enfoques de la vida totalmente mundanos, ordinarios. Y este es el segundo pozo que cavó Yitzhak. Este segundo pozo se llama Sitna. Se llamó Sitna, así está explicado en la Toira ampliamente. Parshas Toldos. Sitna quiere decir como odio. Y el Rebbe explica el pozo de epicorsus. Epicorsus significa negar totalmente a la Toira. Este pozo de negación de Toira es el acusador que se opone a emuna, a fe, a kedushas a Toira, a la santidad de la Toira. Aquellos que niegan y aquellos que se oponen y odian al pueblo judío que cumple Toira con iras shamayim, con temor al cielo, y con una arrogancia total
y con una maldad absoluta contra aquellos que cumplen Torah y mitzvahs, estas personas debilitan la kedusha de la santidad de las mitzvot, de los preceptos concretos, y con muchísima ordinariedad profanan el nombre de Dios, etc. Esto es el segundo pozo que cavó Yitzhak. Hay que, digamos, cavar cada uno de estos y librarse de estos pozos. Pero estos dos pozos, entonces dijimos que hay tres pozos: buenas cualidades, existe oposición a las buenas cualidades. Y es una lucha muy difícil. Comprensión de Torah y mitzvahs, comprensión divina, existe oposición a esto también. Y es una oposición muy difícil de luchar contra ella. Pero hay un tercer pozo, que es el pozo, dijimos, de Mesiras Nefesh, de sacrificio y entrega por Dios. Este pozo no tiene oposición. El tercer pozo que cavó Yitzhak se llamó Rejoibois, amplitud. ¿Por qué? Como dice Yitzhak mismo en la Torah, aquí, porque ahora que cavamos este tercer pozo, y sobre ese tercer pozo no hubo discusiones, sino hubo peleas con los pastores de Gerar, donde vivía Yitzhak, etc. Ahora Dios nos va a ampliar en la tierra y vamos a multiplicarnos y vamos a crecer realmente en la tierra. A través de Mesirus Nefesh, a través del sacrificio y entrega por Dios, viene la verdadera salvación. Es decir, si uno solamente se va a ocupar de midos toives, buenas cualidades, es difícil. Si uno solamente se va a ocupar de seichel, intelecto o emociones, es difícil. Son dos pozos que Yitzhak cavó, pero tuvo dificultades, tuvo discusiones, hubo peleas, y los nombres son Eisek, Sidna, peleas, odio, dificultades. Hay oposición. No podés basar tu vida solamente en lo que sentís o solamente en lo que entendés. Porque hay mucha oposición en la sociedad y es muy difícil. Pero si vos basas tu vida en Mesirus Nefesh, si vos basas tu vida en entrega por Dios, en capalos el aceptable yugo del cielo, y después te sentás a entender y después te sentás a sentir, entonces ahí sí. Ahí es ahora Dios nos va a ampliar. Ahora sí vamos a multiplicarnos, ufarino los baares, como dice el versículo, vamos a multiplicarnos en la tierra, vamos a crecer realmente, porque el fundamento está bien, el fundamento es correcto. Y esto es lo que significa el versículo traducción literal es: aceptaron los Yehudim aquellos que habían comenzado a hacer. Y de la misma manera ahora, o sea, en Purim, antes de entrar en el final del discurso, en Purim, en la historia de Purim, cuando el pueblo judío realmente se sacrificó y se entregó por Dios, ahí esto fue lo que sostuvo aquello que habían comenzado a hacer en la entrega de la Torá. Ahí es donde realmente llegaron a su propia esencia, cavaron el pozo y llegaron a lo más profundo para revelar el manantial de agua viva. De la misma manera ahora, en el momento del último exilio, que es amargo, a través de Bekibel Yehudim, a través de que nosotros hagamos chuva, digamos, aceptemos aquello que habíamos comenzado a hacer, o clamemos a Dios, que el pueblo judío reciba sobre sí mismo, Kabbalah Soy, acepte sobre sí mismo el yugo del cielo, con Mesirus Nefesh, con entrega absoluta y sacrificio por Dios, así como fue la historia de Purim, para corregir esa Shereiheilulases, aquello que, comillas, habían comenzado a hacer, o aquello que habían hecho Julin, aquello que mundanizaron, ordinarizaron, o como se diga, hicieron ordinarios su observancia de Torah y mitzvahs. ¿Por qué? Por esa enfermedad de mimetizarse y ser igual que los demás. ¿Qué es lo que hicieron ordinario? Cumplir llaves, comer kosher, taras a mishpajas, la pureza familiar. Esto lo hicieron en forma julin, en forma ordinaria, esto no vale nada, pensaban. Hay que salirse de la enfermedad de ser como todas las otras naciones, moverse, quitarse lo ordinario, personal, y retornar a una vida de Torah y mitzvahs, así como la historia de Purim. Fuimos salvados por eso, por esa actitud. Ahora también vamos a poder recibir el rostro de Mashiach, nuestro Mashiach Tzidkeinu, nuestro justo Mashiach, rápido, literalmente. Kitsu, resumen. Explicamos que quitar lo ordinario, lo material del alma animal y salirse de lo hundido que uno está en sus propias pasiones, esto es a través de Kabbalah Soy, aceptación del yugo del cielo, del reinado del cielo en forma fuerte, con toike, con gvura, con poder. Y a través de aceptar el yugo del cielo, llegamos a lo más profundo de estos tres pozos: buenas cualidades, Toiro, o sea, comprensión de Dios, y Mesirus Nefesh, sacrificio, entrega por Dios. Estos pozos de buenas cualidades y comprensión de Toiro tienen oposición, Umas Ze, el otro lado. Y ellos se llaman Eisek, que significa Hanochis Haolam, Weltische Hanochis,
pensamientos y enfoques y lo que el mundo piensa que está bien, vaya a hacerlo y no importa. Y sitna significa odio, aquellos que niegan y aquellos que están en contra de la Torah. Pero el pozo de Mesirus Nefesh, entrega y sacrificio por Dios, no tiene oposición y se llama Rejoibois, amplitud. Y ahora, cuando Dios está castigando al pueblo de Israel con un castigo en forma de reprimenda, como en la historia de Purim, es para que reparemos las mitzvahs prácticas que hicimos en forma de joil, en forma de mundanas y ordinarias. Entonces, así como fue en la historia de Purim, ahora también vamos a tener el mérito de recibir el rostro de nuestro justo Mashiach rápido, literalmente.